Estas tiendas están generando miles de dólares al mes vendiendo productos en un nicho en específico en plataformas como Etsy. Me refiero exactamente al nicho de papá. Y aprovechando que en las próximas semanas se viene el Día del Padre, te enseñaré cómo tú también puedes crear diseños que puedan ser vendidos tanto en productos digitales como físicos. Y que no solamente se pueda vender durante esta época, sino en cualquier temporada del año. Y es que hoy en día es totalmente posible poder crear nuestro propio negocio sin necesidad de invertir en costosas maquinarias o equipos, porque existen plataformas como Printify, el cual su registro es totalmente gratuito, que producen y envían los productos como camisetas, tazas, fundas de celulares, mantas y más por nosotros hasta la casa del cliente. Nosotros podemos vender estos productos con nuestros propios diseños en plataformas como Etsy, Shopify, Amazon o TikTok Shop. Y sí, nuestro trabajo es 100% online y no necesitas experiencia o herramientas complicadas, solamente seguir el paso a paso que te estaré explicando a continuación. Y por si no nos conocemos, hola, mi nombre es Alison, soy emprendedora digital y mi tienda Etsy es mi negocio online que me ha permitido generar hasta el momento casi $900,000 gracias al modelo de negocio Print on Demand. Y si eres nuevo en este mundo, no te preocupes que aquí explicamos desde cero. Por cierto, también tengo una guía gratuita con tutoriales paso a paso sobre cómo empezar tu negocio de Print on Demand. Te estaré dejando el link en la descripción en caso desees obtenerlo. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque estaré brindándote algunos consejos de nichos para sacarle el máximo provecho durante esta temporada. Ahora sí, comencemos. Entonces, en primer lugar, estaremos viendo rápidamente qué es lo que está funcionando actualmente en el mercado. Si colocamos en el buscador de Etsy algo como Father's Day Shirt, por aquí estaremos encontrando productos con etiquetas como Popular Now, Bestseller, lo cual nos indica que se está vendiendo bastante actualmente, incluso semanas antes del Día del Padre. Esto nos confirma que este tipo de nicho suele funcionar durante cualquier época del año. Y en mi caso, para hacer investigación de mercado, suelo apoyarme con herramientas como Everbee. Si nos dirigimos a la parte izquierda y colocamos Analyze Listing, por aquí estaremos viendo que hay tiendas que están generando $9,000, $7,000, $5,000 al mes con un solo producto que está relacionado a este nicho. Y por otro lado, observando los estilos de diseños que están funcionando, por ejemplo, por aquí encontramos este diseño que es Popular Now, es decir, que se está vendiendo muchísimo actualmente, y lo que hicieron fue colocar la palabra dad, es decir, papá, y combinarlo con elementos dentro de la palabra que estén relacionados al nicho de casa. Así que lo que haremos es tomar este patrón de diseño para llevarlo a otro nicho, es decir, papá, con otro hobby, por ejemplo, como béisbol, que es muy popular aquí en Estados Unidos, e incluso llevarlo a otro producto diferente a este, como por ejemplo taza, que es uno de los productos más vendidos durante el Día del Padre. Esta es una estrategia que uso constantemente y suele funcionarme no solamente a mí, sino a varios de mis alumnos, así que manos a la obra. Y para la creación de nuestro diseño necesitaremos alguna herramienta. Una de mis favoritas son Canva y Kirol, que son perfectos para principiantes. Sin embargo, en esta ocasión utilizaremos Kirol porque justamente en una de sus últimas actualizaciones tenemos una nueva herramienta donde podemos crear este tipo de diseños de una manera rápida y fácil. Entonces, cuando entramos a Kirol podemos ver diferentes plantillas predeterminadas. Sin embargo, esta vez comenzaremos desde cero. Para eso vamos a la parte superior derecha donde dice Nuevo Proyecto. Colocamos una resolución de 300 dpi. Esto es importante para que el diseño tenga buena calidad al momento de imprimirlo. Ahora, si miramos para la izquierda, tenemos todas las herramientas que ofrece Kirol. Para empezar, voy a trabajar con algo simple, pero que realmente hace la diferencia en este diseño, que es el texto. Así que selecciono la herramienta de texto y escribo una palabra alineada al nicho que voy a trabajar hoy, que en este caso es Día del Padre, así que voy a escribir la palabra dad. A la derecha tenemos la opción de fuentes de letra, así que voy a elegir una que sea gruesa para poder trabajar elementos dentro de las letras. Estuve explorando y encontré una que se llama Accelerator, que creo que va perfecto con el estilo que quiero lograr. Una vez tengo mi texto listo, ahora me voy a la sección de elementos y aquí voy a buscar imágenes relacionadas al nicho, que en este caso es béisbol. Estuve viendo varias opciones y encontré un gráfico que se presta perfecto para colocarlo justo encima del texto, que es este jugador. Lo acomodo bien para que quede centrado, pero claro, todavía no tiene el color que quiero, pero no te preocupes que estaremos viendo cómo cambiarlo en unos minutos. Ahora quiero darle
darle un detalle más personalizado al diseño, así que voy a insertar otro elemento que represente aún más este nicho. En este caso encontré esta pelota de béisbol y la idea es colocarla dentro de una de las letras, así que por aquí estaba acomodándolo en la letra A. Y aquí entra una de las nuevas funciones de Kirol, que es la herramienta de vectores, que nos va a permitir poder cambiar el color de estos elementos de una manera muy rápida. En este caso lo cambié a blanco para que pueda resaltar en el diseño, pero tú puedes elegir el color que mejor se adapta a tu estilo. Repito el mismo proceso con la letra D, y algo súper útil es que cuando haces doble clic sobre un elemento se convierte en un vector editable. Eso significa que puedes mover sus puntos, cambiar su forma y adaptarlo como yo quiera. En este caso decidí dejarlo tal como estaba porque ya se veía perfecto. Después, a la parte izquierda del diseño quise cambiar el elemento del jugador a un color negro para que parezca una extensión de la letra. Esto nos ayudará a que se vea más sólido, como si fuera toda una sola pieza. Y ahora viene la parte clave si es que estamos vendiendo en Etsy, que es la personalización. A las personas les encanta poder poner nombres o detalles únicos, así que me fui otra vez a la herramienta de texto y escribí el nombre de 3 niños como ejemplo, que luego el cliente podrá modificar con los nombres reales que desee. Ya con todo eso listo, ajusté el texto para que esté bien alineado, incluso usé la opción que tiene Kirol nuevamente para que la imagen se pegue al borde y así se vea perfectamente integrado. Una vez estés satisfecho con el resultado, simplemente vas a la parte de compartir, luego descargar proyecto y desactivas la opción de fondo para que quede fondo transparente. Y así tenemos nuestro diseño listo. Una vez terminamos nuestro diseño, está listo para poder llevarlo con nuestro proveedor Printify y subirlo a nuestra tienda. Para eso te recomiendo que ya estés registrado tanto en Printify como en Etsy. Printify es totalmente gratuito el registro, mientras que en Etsy debemos pagar una tarifa única de $29. Es decir, no tenemos que pagar ningún tipo de mensualidad para poder vender en esta plataforma. Si es que aún no estás registrado, te estaré dejando el link en la descripción donde explico paso a paso cómo poder hacerlo. Así que ahora sí nos dirigimos a Printify para poder subir correctamente nuestro diseño. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a la sección de catálogo dentro de Printify y escribir en el buscador la palabra mug para ver todas las opciones disponibles. Aquí puedes elegir cualquier color o estilo de taza, ya que más adelante vamos a configurar las variaciones en Etsy. Así que no te preocupes si quieres ofrecer más de una versión. En este caso voy a elegir esta, que es una de las opciones que empiezan desde $3.50, que es bastante económico para poder empezar. Hacemos clic en Start Designing y a la izquierda me aparecerá la opción para poder subir el diseño que acabo de crear en Kirol. Una vez cargado, puedes acomodarlo en la parte frontal de la taza, asegurándote de que quede bien centrado. En la parte superior también tenemos la opción de duplicar el diseño y colocarlo en la parte trasera de la taza, que en este caso se muestra en la parte derecha, lo cual es totalmente gratis, así que lo aprovecho para que se vea desde ambos lados. Ahora hacemos clic en Preview para ver cómo se ve el diseño aplicado en la taza y si todo está bien, le damos a guardar. Después de eso podemos completar los datos del producto, como por ejemplo el título, descripción y etiquetas. Esto es muy importante porque nos ayudará a aparecer mejor en el algoritmo de búsqueda de Etsy. En este caso, Printify generó con inteligencia artificial este título que me pareció muy interesante, que describe muy bien el producto, y si deseas también puedes utilizar la herramienta de inteligencia artificial que tiene Printify. Solamente te diriges a la parte superior donde dice Generate with AI, escribes una breve descripción del producto y automáticamente te sugerirá un título y una descripción. Si te gusta, puedes aplicarlo directamente al listing o también puedes modificarlo en Etsy. Una vez que todo esté completo, simplemente le damos a publicar y el producto comenzará a subirse en nuestra tienda Etsy. Y mientras nuestro producto se va publicando en Etsy, es súper importante que tengamos imágenes de calidad en nuestro producto. Y para ello existen plataformas como Placeit que se encargan de poder tener imágenes llamadas mockups o maquetas digitales que nos permiten poder colocar ahí nuestro diseño en fondos que realmente puedan lograr una conexión emocional con las personas. Para poder acceder a Placeit puedes entrar directamente desde Printify al estar en el producto, o podemos entrar directamente al link que te estaré dejando en la descripción. Una vez dentro, vamos a buscar los mockups que mejor se adapten al producto que estamos creando. En este caso se trata de una taza, así que en el buscador simplemente escribo la palabra mockup. Aquí vamos a encontrar muchísimas opciones, tanto en formato de foto como en formato de video. Personalmente yo ya tengo algunos favoritos que sé que funcionan bien en Etsy porque muestran el producto en un entorno real o ayudan al cliente a imaginarse cómo se verá cuando lo reciba. Entonces, una vez elijo un mockup, simplemente hago clic sobre él y entro a la vista de edición. En este caso escogí
aquí esta opción de 15 onzas y en la parte izquierda dice Insert Design. Así que ahí subo el diseño que creamos anteriormente en Kirol y que ya tenemos descargado. Cuando se sube puedes ajustar su tamaño para que encaje bien dentro de la taza. También por la parte derecha podemos ver en tiempo real cómo se ve el diseño aplicado directamente en la taza, y cuando ya está satisfecha con el resultado hago clic en el botón para descargar la imagen final, tanto dentro de la plataforma y luego dentro del ordenador. En la parte izquierda además tienes la opción de poder cambiar el color de la taza. Por ejemplo, aquí cambié el color del asa y del borde a negro, que es una de las variaciones disponibles en Printify, y la verdad es que se ve súper profesional. Y nuevamente lo descargamos tanto en Placeit como en el ordenador. Luego, este mockup en particular me encantó porque aparece una figura paterna o un hombre sosteniendo la taza, lo cual es perfecto si estás trabajando un diseño enfocado en el Día del Padre. Así que repetimos el mismo proceso, subimos el diseño, ajustamos el tamaño y luego lo descargamos en nuestro ordenador. Después hice lo mismo con otro mockup de una taza de 11 onzas con asa de color. Aquí también puedes cambiar el color del asa a negro, celeste, negro, etcétera, según las opciones que ofrece Printify. Acomodas el diseño para que quede visualmente equilibrado y luego simplemente lo descargamos. Y para finalizar también utilicé un mockup de una taza completamente blanca, que es una de las más vendidas en Etsy. En este caso no fue necesario modificar colores, solamente subimos el diseño, ajustamos el tamaño y descargamos la imagen. Y así tenemos varias imágenes listas y optimizadas para colocar en nuestra tienda Etsy. Una vez tenemos nuestras maquetas digitales listos, entonces nos vamos a Etsy para poder terminar con los últimos pasos. Entonces, una vez nos encontramos en Etsy, en la parte izquierda encontrarás la sección Listing y por ahí entramos al producto que ya habíamos comenzado. Verás que el título está parcialmente completo. Aquí es muy importante que aproveches los 140 caracteres disponibles, ya que esto te ayuda a aparecer mejor en el buscador de Etsy. Te recomiendo que añadas palabras claves relacionadas a tu producto. Puedes buscar inspiración en otros productos similares que ya se están vendiendo en la plataforma. Bajamos un poco y eliminamos las fotos predeterminadas que estaban cargadas. Luego subimos las nuevas imágenes que creamos en Placeit que tienen una mejor conexión. Puedes elegir una de ellas para usar como foto principal y por abajo encontraremos la opción para poder ajustar su tamaño si es necesario para que se vea bien recortada dentro del marco de Etsy. Y haciendo una rápida pausa, te recomiendo que puedas colocar dentro de tus productos las diferentes opciones de tazas que vas a ofrecer al cliente para que la persona que entre tenga la información clara y precisa. Así que para eso puedes tener una imagen como este. Si es que de repente tienes dificultad de cómo poder crearlo, te estaré dejando un link en la descripción donde te estará llevando con una plantilla directa lista para que lo puedas utilizar. Estoy segurísima que será de ayuda. La descripción ya estaba lista, así que bajamos y algo súper importante es activar la casilla de personalización y en el campo de instrucciones escribir algo claro y sencillo. Por ejemplo, por favor, escribe los nombres que deseas que aparezcan en la taza y siempre un ejemplo. Lucas, Sofía, Mateo, siempre es útil incluir un ejemplo para que el cliente sepa cómo debe incluir la información. Ahora seguimos bajando y por aquí nos encontraremos con la sección variaciones y hacemos clic en crear mi propia variación. Ahí puedes poner un título como size option o tamaño de la taza y empezar a agregar ahí las variaciones que vas a ofrecer. 11 onzas color blanco, 15 onzas blanco, 11 onzas blanco con asa de color negro, 15 onzas blanco con asa de color negro, etcétera. Aceptamos y activamos también la opción que permite cambiar los precios según la variación y clic en guardar. Esto es útil porque los precios pueden variar dependiendo del tamaño o color de la taza, así que ahí podemos completar cada precio según tu estrategia de márgenes. Otra sección importante, si bajamos en este caso, también nos encontraremos con Show All Attributes, es decir, mostrar todos los atributos, y dentro de las opciones encontrarás una sección que dice Holiday. Ahí puedes seleccionar, por ejemplo, Father's Day si tu diseño está enfocado en esta fecha. Esto ayuda a que Etsy lo muestre como producto relevante durante campañas estacionales. Luego bajamos y si ya tienes etiquetas colocadas, revísalas. Puedes modificar o agregar otras que te ayuden a posicionarte mejor tu producto en el buscador de Etsy. Luego seguimos bajando y una vez quede listo la información, simplemente damos a publicar o guardar cambios. Por aquí encontraremos nuestro listing y si entramos podrás ver en la parte derecha todas las variaciones que el cliente podrá elegir. En la parte izquierda también todas las fotos
fotos profesionales que hayas creado y listo, tu producto está preparado para los clientes en Etsy. Y para cerrar, quiero dejarte un consejo que podría marcar la diferencia durante esta temporada y es que no te limites al típico mensaje feliz día del padre. Piensa más allá. Por ejemplo, ¿quiénes podrían estar buscando un regalo especial para este día? No solamente hijos biológicos, también puede ser un nieto buscando regalos para sus abuelos, los hijastros que quieren honrar a sus padrastros o incluso sobrinos que ven a su tío como una figura paterna. Todos ellos son oportunidades en el mercado. Además, puedes considerar el poder combinar nichos como el de papá con actividades o hobbies como por ejemplo el que acabamos de ver, que en este caso sería béisbol. Estos nichos emocionales y temáticos suelen tener mucha conexión emocional en el mercado. Y recuerda también que mientras más productos subamos, más oportunidades tendremos en el mercado de poder llegar a más personas y poder generar más ventas. Así que sigue siendo constante, sigue aprendiendo y sobre todo sigue creando. Espero que este video haya sido de ayuda. Si es que tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayuda en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!